Hola, hola nuevamente mis niñas, espero que ya estemos continuando. No se olviden por favor terminar de hacer sus actividades, guardar su cuaderno para que luego mamá pueda tomarle foto y enviármelo como evidencia. Vamos a continuar ahora nosotros con el área de comunicación. Para el día de hoy yo les he traído un pequeño material. ¿Reconocen qué es esto? ¿Sí? Yo sé que sí, ¿verdad? ¿Reconocen qué es esto? También. Estos también, ¿verdad? ¿Qué serán estos elementos, estos objetos que he traído y les estoy mostrando? ¿Qué será? A ver, ¿qué cosa será? Ah, profesora, son libros. Sí, efectivamente son libros. ¿Qué más? Hay letras también, hay letras, sí. Hay imágenes, hay ilustración también. Pero ¿saben cómo se llaman en conjunto estos tres elementos que he traído el día de hoy? ¿Saben? ¿Quieren aprenderlos? Muy bien. El día de hoy nosotros vamos a conocer a cada uno de ellos. En especial, ¿por qué? Porque estos son muy elemental para nosotros. Alimentan nuestro conocimiento, nuestro también vocabulario. Estos son textos. Claro, no todos son iguales, algunos son diferentes. Por ejemplo, este es un libro acerca de cómo hallar la paz del alma. Este es un texto para ustedes y este es un periódico para que nos manifieste o nos informe acerca de los acontecimientos que están pasando, ¿verdad? Pero todos ellos, ¿qué hacen? En conjunto, ¿qué forman? En conjunto son textos, ¿sí? Y es lo que nosotros el día de hoy vamos a aprender. Vamos a aprender acerca del texto y los tipos de texto que esto tiene. El texto es un conjunto de letras, un conjunto de oraciones que tienen coherencia y cohesión. ¿Qué quiere decir? Que están hilados, que hay un sentido del que se habla. Nadie escribe por escribir, ¿verdad? Tienen que tener hilación, tienen que tener coherencia, se tiene que tener congruencia con lo que se está escribiendo, ¿verdad? Esos son los textos. Pero ¿sabemos qué clases de textos habrá? ¿Qué tipos de textos hay? ¿Saben ustedes qué clases de textos hay? Vamos a conocerlos nosotros, los tipos de textos. Uno de ellos que tengo aquí es, y que lo hemos estado nosotros trabajando, es el texto narrativo. ¿Sí? Hemos trabajado nosotros el texto narrativo. ¿Qué más hemos trabajado nosotros ahora? También hemos trabajado un texto descriptivo. ¿Sí? Miss, ¿y qué cosa será por el texto narrativo? Ah, muy bien. Dentro de un momento yo les voy a explicar. Voy a seguir mencionando. Tengo al texto narrativo, al texto descriptivo. Ahora vamos a conocer al texto informativo. ¿Hay más? Sí, hay más textos. Tenemos también al texto expositivo, que es lo que ustedes van a empezar a hacer y yo también debido a este nuevo sistema de aprendizaje. También tenemos el tipo de texto instructivo. Este también lo vamos a poner en práctica. Y por último, tengo lo que es los textos poéticos. ¿Sí? Ahí está. Muy bien. Tengo el texto narrativo, tengo al texto descriptivo, informático, expositivo, instructivo y poético. Cada uno de estos tipos de textos, nosotros, ¿en dónde los encontramos? A ver, ¿en dónde creen que nosotros encontremos a estos diferentes tipos de texto? A ver, ¿a dónde? ¿Mm? ¿Cómo nosotros los encontramos? Ah, profesora, ya sé. La poesía que tengo aquí, la rima, las canciones, las adivinanzas y los refranes, ¿a qué tipo de texto ustedes creen que pertenezcan? Profesora, estos pertenecen a los textos poéticos. Efectivamente, los textos poéticos
vienen a ser la poesía, la rima, las adivinanzas, los refranes, las canciones. ¿Por qué? Porque ellos tienen un sentido de copla, de versos, y los hacen por medio de estrofas. Entonces, a estos textos nosotros les llamamos los textos poéticos. También tenemos aquí a el cuento, las leyendas, las fábulas y los mitos. ¿A dónde creen ustedes que pertenezcan? ¿Qué tipo de texto ustedes creen que sean? Ah, profesora, ya sé, estos son lo que hemos avanzado en la clase anterior, el texto narrativo. Y sí, los textos narrativos, dentro de los cuales nosotros hemos trabajado ya, ha sido el cuento, ¿no es cierto? Hemos leído un cuento y dentro de ellos se encuentra o pertenece al tipo de texto narrativo. Los cuentos pueden ser reales o imaginarios, ¿verdad? Tengo también al debate, el diálogo y los juegos de roles. ¿A qué tipo de texto creen ustedes que se refiere? ¿Al descriptivo, al informativo, al expositivo, al instructivo? Ah, profesora, yo sé, al expositivo. Sí, el debate, el diálogo y los juegos de roles vienen a ser textos de exposición. Tengo también lo que es la noticia, los artículos de periódicos y hasta las notas. ¿Qué tipo de textos creen que sean esos? Ah, ya sé, profesor, esos son los textos informativos. Exacto, la noticia son aquellos que nos van a informar acerca de algún suceso o acontecimiento. Los artículos de periódicos también, que son las notas de prensa, ¿no es cierto? Y la nota, que es una información de repente de algo cuando suceda. Vamos a trabajarlos también. Por ejemplo, mamá se va al mercado y nosotros venimos y no encontramos a mamá. Creo que lo más correcto y lo más adecuado es que mamá deje una nota, ¿verdad? Aunque ustedes son muy pequeñitos y no creo que pase eso, ¿verdad? Entonces, hasta ahí vamos a trabajar. Entonces, vamos a continuar. Seguimos con lo que es qué tipo de textos o a dónde pertenecerá lo que son las recetas, los manuales y las reglas del juego. ¿A dónde? ¿Al descriptivo o al instructivo? ¿A dónde creen ustedes? Ah, profesora, ya sé. A lo que es los instructivos, sí. Los instructivos vienen de instrucciones, es decir, como por ejemplo las recetas. En las recetas a nosotros nos dicen cómo va a ser el procedimiento para la preparación. Nos dan indicaciones, ¿verdad? Igualmente vienen los manuales. Cuando uno se compra una licuadora, una plancha o hasta en un mismo celular, te viene un librito pequeño o un libro grande donde te dicen cómo se utiliza, para qué sirve este botón, para qué sirve esta flecha, este botón de acá atrás, cómo lo puedes conectar, ¿no es cierto? Y las reglas del juego, pues nosotros cuando realizamos algún tipo de juego, especialmente cuando hacemos educación física, hay reglas que respetar. Entonces, este también es un tipo de texto, el texto instructivo. Por último, tenemos lo que es el texto descriptivo. Aquí vamos a encontrar mayormente los que son las descripciones de personas, objetos y animales. Eso ya nosotros también lo hemos trabajado porque hemos hecho una pequeña descripción de quién, de mamá. Entonces, queda concluido y queda claro que los textos vienen a ser un conjunto de ¿qué? Un conjunto de oraciones, ¿verdad? Un conjunto de oraciones, que estas oraciones tienen un sentido, ¿verdad? Estas están dadas por un sentido. ¿Cuáles son los tipos que nosotros conocemos? Tenemos al texto narrativo, tenemos al texto descriptivo, sí, ¿verdad? Tenemos al texto narrativo, tenemos al texto descriptivo, ¿no? Tenemos al texto informativo, al expositivo, al instructivo y al poético, ¿verdad? Entonces, ya nosotros tenemos hemos conocido el texto y los tipos de texto. Voy a volver nuevamente a darles una retroalimentación acerca de esto, porque esto es muy importante. Nosotros, para ser escritores y para poder producir algún tipo de texto, nosotros debemos de conocer a dónde o a qué tipo de texto pertenece.
Dentro de ellos tenemos el narrativo, que ya hemos hablado, qué libros o qué elementos encontramos en texto descriptivo de igual manera, en el informativo, en el expositivo, en el instructivo y en el poético, ¿verdad? Entonces ya conocemos qué elementos o qué textos o qué libros pertenecen a este tipo de texto, ¿no es cierto? Vamos a trabajar nosotros cada uno de ellos y también trabajaremos sus elementos. Entonces, el día de hoy hemos conocido algo más acerca del texto y los tipos. Hemos identificado qué es el texto y también a conocer los tipos de textos que hay. Dentro de los textos informativos tenemos la noticia, ¿no es cierto? El periódico, los artículos de prensa, la nota. Dentro del descriptivo, pues son descripciones de personas, animales, objetos. Los expositivos tenemos el debate. Lo que yo estoy haciendo es una exposición acerca de un tema, ¿verdad? El instructivo también lo conocemos, son las recetas. Las mamás deben tener ahí en casita un tipo de texto, ¿verdad? Una receta. Los manuales que nos indican de qué manera se debe de usar y cómo se debe de usar. Los poéticos los conocemos, la poesía. Sabíamos que es una poesía, una rima, pero no sabíamos a qué tipo de texto pertenecía. Entonces, este tema acerca del texto y su tipo de texto lo vamos a transcribir a nuestro cuaderno porque cuando vayamos a trabajar un tipo de texto, una noticia, yo voy a preguntar, a ver, el día de hoy vamos a trabajar la noticia, pero la noticia, ¿a qué tipo de texto pertenece? Ah, profesora, pertenece al tipo de texto informativo porque nos informa de algún suceso o acontecimiento. Narrativo viene de narración. Había una vez, de pronto, finalmente. En todo vamos a encontrar, en los mitos, las fábulas, leyendas, el cuento, vamos a encontrar ese esquema. Dentro de los descriptivos son descripciones, mencionar las cualidades, mencionar las características. En el informativo, todos los tipos de textos que vayan a ser de información. En el expositivo son aquellos que sirven de exponer, para exponer un tema o mencionar o comentar sobre algo. El instructivo viene de instrucciones. Y el poético, pues bueno, lo dicen de poesía, pero ha incluido lo que son los versos y que a través de los verbos, juntándolos, forman unas estrofas. Entonces, esto es todo por el día de hoy. Ya hemos conocido, hemos identificado qué es el texto, los tipos de texto y que ya luego vamos a ir conociendo a cada uno de ellos. Entonces, los dejo copiando. Les voy a dejar una práctica sencilla acerca de lo que es el texto y los tipos de textos. Entonces, se me cuidan, los quiero mucho. Dios mediante, ojalá que se abra una plataforma para poderles ver, porque ya también, ya estoy de repente hasta triste porque solo le hablo a un teléfono, a una cámara y a veces no es nada agradable. Pero sé que lo poquito que yo les estoy enseñando o lo mucho que de repente para algunos les sirva de mucho y lean, no hay mejor compañero que la lectura. Un besote bien grandote a cada uno de ustedes y se me cuidan mucho.